¿Ah, sí? Sí, el licenciado Pablo Fera, bienvenido a Voz Animal. Pablo, ¿cómo Buenos estás? días a todos, buenos días a todos. Esta vez me tocó hablar, siempre No escucho escucho. nada. Espera que Edgardo se va a cambiar los A auriculares ver. porque estamos con Ah, un ahora problema sí. de retorno Ahora acá, sí, debe haciendo ser. radio en vivo. Hola. Bueno, pero me escuchan bien. Licenciado, Ahí un está, gusto. Sí, perfecto. Sí, ¿Cómo sí, te sí. va, Pablo? ¿Cómo estás? bien, bien, muy bien, Bueno. muy bien. Bueno, mira, A Eliana pesar de todo. me acaba de comentar de que teníamos una entrevista contigo y yo la verdad es que de ciencias políticas y No sabías de dónde no venía, sabía de cómo, ¿no? de qué lado venía ¿Por qué lado el iba? balazo. Así que qué mejor que tenerte Bueno. al aire para que nos cuentes un poco de qué se trata esta caída Sí, del sí. Mercosur En respecto. principio, obviamente que uno hace una evaluación desde lo político-económico, llevándolo estrictamente a lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. También hay aspectos importantes que hicieron una fuerza considerable, sobre todo del lado europeo, para impedir que esto se lleve adelante. Sí, en principio esto no es de ahora, esto viene ya hace 20 años, allá por el 1999, donde, bueno, estaba el ALCA en aquel entonces que iba a salir. Entonces los europeos se sintieron desplazados y buscaron también su acuerdo, pero siempre tuvo el freno de lo que tiene que ver con aquellos países que son fuertes en el agro Ajá. en Europa. Mm. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, hay una cuestión económica, pero también hay una cuestión de tipo climática. Es decir, en Europa la producción agrícola es muy poco eficiente, entonces tiene que tener subsidios para poder subsistir. Ujú. Y esos subsidios permiten que esos espacios sigan sosteniéndose como espacios verdes y no se convierta todo en ciudades, para decirlo en términos Sí. sencillos. Ujú. Eso fue siempre a lo largo de la historia. Este acuerdo, obviamente, que venía un poco a modificar esa situación. El que lo impulsó de vuelta, porque bueno, en aquel entonces se comenzó, pero todo quedó a partir de estos países, quedó en la nada. Y recién en 2016, un poco con Macri, que se embanderó con respecto a volver a la Argentina al mundo, Sí. ¿no? Y del lado de Europa, España, que a España le interesaba por el tema automotriz, sobre todo, fueron los impulsores de un lado y del otro, ¿Cómo ¿no? se De la llamaba el unidad. convenio, Pablo? ¿Cómo? ¿Cómo es el convenio, este convenio? ¿Tiene un nombre? En realidad es el acuerdo Mercosur-Europa, Ajá. Unión Europea. Bien. Este convenio en realidad fue firmado como un preacuerdo, lo que fue la ronda que se hizo en Japón. Ujú. Esto fue en junio del año pasado, donde obviamente con bombos y platillos se festejó en todos lados. Lo festejó Argentina con Macri acá, lo festejó Temer en Brasil Ujú. y algunos países en Europa, como el caso de España. ¿Y cuál era el principal objetivo en Bueno, este el caso? acuerdo lo que tiene por fin es de regular todo lo que tiene que ver con tratamiento arancelario, con los aranceles que pagan los productos que van Bien, de Mercosur a Europa y claro. de Europa a Mercosur. Bien. Esto obviamente que hay que analizar en el punto quiénes serían los beneficiados y perjudicados y dónde se encuentra afectado desde lo climático. Ujú. En cuanto a productos, nosotros le vendemos carne, soja, café, bebidas, tabaco, y le compramos vehículos, maquinaria, productos farmacéuticos, químicos, con lo cual ahí se ve un poco qué sectores a grandes rasgos serían beneficiados y cuáles Mm. perjudicados. Sí, Europa hoy en día representa el segundo socio de lo que es Mercosur, primero es China, y en materia de inversión extranjera directa es el primero, en lo que es el ámbito del Mercosur. Ahora, por el tiempo, para no irme tanto desde lo económico, Mm. ¿cuál es el problema? El principal problema es que el 63% de la deforestación del Amazonas Sí. es para ganadería. Y Mm. uno de los principales sectores que se vendría beneficiado de este acuerdo es la ganadería, además de lo Ujú. agrícola, lo Claro. ganadero, donde Brasil es muy fuerte en eso. Mm. Entonces, todas las organizaciones, sobre todo en Europa, ¿no?, se pusieron en contra de esto, sabiendo de que iba a promover, iba a tener El también el visto bueno ingreso, de Europa, la claro, deforestación más importante del Amazonas, claro. por un lado.
Obviamente que esto fue impulsado por España, se sumó Alemania, Países Bajos y Suecia, pero del otro lado siempre estuvieron los países como Francia, como Irlanda, como Bélgica, que estaban en desacuerdo con, o tenían que estudiarlo muy bien para llevar adelante este acuerdo. Ujú. Y uno de los desentonantes fue en enero, cuando gana el presidente de Austria, quien dijo rotundamente que no iba a estar de acuerdo con la firma de este acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. O Y sea eso que derivó obviamente que ahora se caiga. Ya desde por sí con el rechazo de estos países estaba muy endeble el acuerdo, porque tiene que ser por unanimidad que se acepte. Entonces estaba muy endeble. Y las organizaciones también tuvieron su rol en ese sentido. Hubo más de 300 organizaciones que se manifestaron en contra, Ujú. no solo por el caso de Brasil, sino como mencionaba anteriormente, por el caso de Europa, porque toda la producción agrícola, ganadera de estos países se iba a ver seriamente afectada y seguramente tendrían que reconvertirse a otras actividades. Claro. y nosotros estamos complicados, digamos, ahora a partir de esta caída porque los commodities no tendrían subsidios, por así decir. No, bueno, acá, dentro de todo acá, no tuvieron subsidio los commodities, eso fue más que todo en Europa para poder seguir sosteniendo la producción agrícola ganadera. Acá nunca tuvieron subsidio, todo lo contrario, siempre fueron afectados por los derechos de exportación. Sí. En Las famosas principio retenciones. Claro, las retenciones. No, en el momento no seríamos afectados porque esto obviamente todavía no tenía sus efectos. Hay que pensar en que un acuerdo de esa índole es a 15 años. El tema sería que volverían los aranceles, entonces. No, es que todavía no se avanzó en nada. En realidad, de hecho, cuando se firmó el acuerdo, yo dije, bueno, ¿y dónde están los argumentos? ¿Dónde están los estudios realizados respecto al impacto que genera este acuerdo en torno a la industria nuestra, es decir, la complementación industrial? Y había algunos informes muy livianos respecto a esto, pero obviamente que se aceleró la firma de este acuerdo de una parte y de la otra, una cuestión más que todo política, pero la firma del acuerdo, después hay un abismo. Sí. Hasta su implementación, digamos. Claro, con lo cual no sucedió nada todavía. O sea, en aquel entonces, obviamente, se mira con otros ojos las empresas europeas, el poder invertir en América del Sur. Por otro lado, las producciones agrícolas, ¿no?, buscan intensificar más, teniendo en cuenta si esta firma del acuerdo prospera. O sea, obviamente que genera un movimiento, pero hasta que no quede ratificado ese acuerdo, nadie va a hacer algo más que... meramente declarativo, digamos. Claro. Fue una firma en acuerdo orden obviamente político. Tiene que pasar por un montón de instancias en Europa de aprobación interna de cada uno de los países y tenía que ser por unanimidad. Y bueno, quedó en el camino. Todavía, de hecho, si uno verifica las noticias acá en Argentina, no hay ningún medio que lo cite. Somos primicia, Pablo, entonces. Sí, totalmente. Bueno, Lo que pasa es que nos llegó la información desde Holanda y nos etiquetaron porque recién habían terminado ahí en el Parlamento de digamos, como de votarlo en contra. Así que es igual no me queda tan claro si es sí, a favor o en contra de lo que es la economía argentina, o si es a favor o en contra de lo que es... digamos que hay intereses diversos, o sea, claro. nunca hay un interés único, ¿no? Claro. Un acuerdo de depende de cómo lo veas. Requiere de un análisis bastante profundo. Exacto. Respecto a qué sectores se verían perjudicados y qué sectores se verían beneficiados. Me parece que te vamos a tomar como columnista político-económico y que en algún momento te damos unos minutos para que vos te organices. Yo no quise meterme un poco en eso porque lleva su tiempo analizar. Sí. Podría dar mi opinión. Para que nos hagas un raconto, Pablo, de toda esta cuestión, para que nos quede un poquito claro de qué se trata el tema y cómo es la mirada, ¿no? Sobre todo desde acá. Pensemos que
lo que tiene que ver con lo económico siempre va en contra de la naturaleza. Totalmente. Bien. En Europa, por lo que se quejaban, y bueno, y fue cuando yo estuve, es porque la deforestación, digamos, del Amazonas, ¿se acuerdan que estuvieron esos incendios dramáticos hace un tiempo? Sí. Justamente, digamos, no se podía avalar, digamos, una política comercial de estas características con el Mercosur, estando involucrada esta agresión a la naturaleza tan dramática, porque bueno, los incendios tenían que ver con lo invasivo que era el ser humano en ese contexto. Claro. Entonces Sí, se quejaban de eso, pero después están... amagó Sí. a dejar de lado el acuerdo de París sobre cambio climático. Sí. Bueno, Pablo, te tenemos que ir despidiendo porque ya vamos cerrando, nos quedan apenas 2 minutos de programa, aparte tuvimos un comienzo medio accidentado. Sí. Bueno, pero bueno, gracias. En este caso... Gracias a los dos. Y, bueno, a vos. A disposición para alguno. Con todo gusto, de verdad lo vamos a tomar, ¿eh? Sí, así que nos... el tema. Perfecto, Excelente. te mandamos un Bueno, abrazo, Pablo, gracias. muchas gracias. Igualmente, Chau. igualmente. Bueno, Todos bien. los que están en el vivo, gracias, pero les cuento